Pues, ¿cómo están? Pues, Amén. yo bendigo a Dios por mi hermano Manuel. Yo creo que sí, él tiene, yo creo que el Señor dice que me habló por medio de él y yo acepto la palabra. Sé que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. Lo van a estar viendo ustedes y yo también lo voy a estar viendo, voy a estarme poniendo feliz con ustedes por todo lo que Dios va a hacer por medio de cada uno de ustedes. Miren, ya vieron, ya estoy nervioso. Sí, creo que todo lo que el hermano dijo encierra muchas cosas de las que quizás muchos ya sabemos, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros tenemos un problema, hermano. Y ese problemita es que no nos gusta hacer lo que aprendemos. Y ahí recarga el problema. Porque todos nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Todos. Todos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero nos da temor el hacer las cosas que debemos de hacer. Por eso es que fracasamos muchos. Por eso es que muchos fracasamos. ¿Por qué? Porque nos da temor hacer lo que en verdad debemos de hacer. Yo voy a agregar unas cositas más y luego vamos a hacer nada más un pequeño resumen. Acompáñenme al libro a la primera epístola de Juan. Porque fíjense que me da gusto ver que al hermano, y así es un discípulo, hermano. Así es un discípulo al cual se le da y le dice, mire, me va a hacer el favor de hacer esto, y pum, lo hace. No importando, en verdad, no importando lo que vaya a suceder. Pero él, así es. Hoy se levantó, hoy fue mi hermano Manuel, ya mi hermana Leti nos compartió una vez aquí también. Mañana no sé quién vaya a ser, pero igual, lo importante es que se desarrolle. Porque mire, usted tiene muchos dones, hermano, muchos dones. En usted hay muchos, depositados muchos dones, pero hay que desarrollarlos. No puede tenerlos nada más así guardados, hay que desarrollarlos. Por eso le vuelvo yo a decir a usted, si el Señor le da una palabra, si el Señor le da una visión, si el Señor le dice algo, cuando estemos orando, cuando estemos aquí, dígalo porque lo tiene que desarrollar. Quizás no le van a creer, hermano, quizás no le van a creer, pero déjeme decirle una cosa, no importa que no le crean, lo importante es de que usted se desarrolle. Porque si usted se desarrolla, entonces va a ser poderoso en Dios. Porque cosas grandes va a hacer el Señor. Hermano, y esas visiones dice que si Dios lo muestra, tiene que estar aquí. En cualquier lado, hermano. Mire, todo lo que sea relacionado con Dios, hay que decirlo. Si es en el templo allá, y el Señor le da una visión, o el Señor le da una palabra, párese, hermano. Y vaya y dígale, hermano, tengo una palabra, y dígala. Si el Señor le da una visión, si el Señor le da una palabra para alguien específico, vaya y dígaselo. Incluso conmigo. Y yo puedo estar equivocado en muchas cosas, hermano. Porque se nos ha enseñado, no todo lo que sale del púlpito es palabra de Dios. Eso nos lo ha enseñado nuestro propio pastor. Y él lo ha dicho, no todo lo que yo le hable es palabra de Dios, usted tiene que discernir. Él puso un ejemplo la otra vez que estaba hablando sobre la bendición y él dijo que había un niño y llegó y le dice, papá, dice, los puerquitos vuelan. Y dice, no, hijo, ¿cómo vas a creer? Sí, dice, los puerquitos vuelan. Dice, ¿y dónde oíste eso? Allá en la escuela dominical. Voy a ir a hablar con la maestra, dice, para ver por qué le digo, ¿por qué los puerquitos vuelan? Y se fue. Y le dice, maestra, le dice, oiga, ¿por qué el niño dice que los puerquitos vuelan? ¿De dónde usted saca eso de la Biblia? Y le dice, es que el pastor lo dijo, dice. Y si el pastor lo dijo, así es, le dice, Entonces él fue con el pastor y le dice, pastor, usted le dijo a los maestros que los puerquitos vuelan. Le dice,
No, pues era un ejemplo, ¿verdad? Ah, entonces, sí, mijo, los puerquitos vuelan porque el pastor lo dijo. No es así, hermanos. Si el Señor, si usted escucha una palabra que sale de, incluso de mi boca, usted tiene que ir a la Escritura y discernirla, buscarle. ¿Sabe por qué? Porque, como le digo, es algo que nosotros debemos de aprender, pero ese no es el tema es el pecado, dice. Y entonces, ya nos desviamos por ahí, pero ese es el punto. Usted tiene, por la palabra, por lo que dijo la hermana, contestando la hermana. Sí, por lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los discípulos, y los discípulos sabemos de que tenemos que practicar lo que aprendemos, porque de eso estamos hablando. Pero algo que nos detiene a nosotros, y lo explicábamos la otra vez, es el pecado. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 5:18? Si alguien me lo lee. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Ah, fíjese, ahí viene la primera pregunta. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Me dice. A ver. Porque me llamó la atención la palabra. Tengo la pechita. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y la mía dice, sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Vale, entonces, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén, amén. Ahora le pregunto, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Esto es doctrina básica. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Una nueva vida en Cristo. Es una nueva vida en Cristo. Entonces, el evangelio no es ir a la iglesia. El evangelio no es venir al discipulado. El evangelio no es leer la Biblia. El evangelio es poner en práctica lo que estamos nosotros aprendiendo. Es un cambio radical completamente. Porque si usted no hace cambios, hermano, no me diga que ha nacido de nuevo, porque es mentira. Por ejemplo, yo creo que mi esposa decía algo de la música, y fíjese que es cierto, porque si usted no apaga el radio, si usted por lo menos no cambia la estación, o por lo menos escucha alabanzas, adoración al Señor, usted se va a contaminar, pero facilito, hermano. Porque el pecado hace alrededor nuestro. Pero ahí dice algo, dice, el que en verdad ha nacido de nuevo, dice, sabemos que todo aquel que es hijo de Dios no peca. No peca, hermano. Y dice, más el nacimiento que tiene de Dios por la gracia le conserva, y el maligno espíritu no le toca. Nadie puede tocarlo a usted. Es imposible que usted diga, pequé. No, usted peca por su concupiscencia, porque usted decide. Vuelvo al versículo que estábamos leyendo anteriormente en Génesis. El pecado ya hacia tu puerta, pero tú lo puedes vencer si quieres. Eso dice. Entonces, a lo que yo le quiero dejar esta mañana, o esta tarde, perdón, es que nosotros somos los que decidimos pecar, o nosotros somos los que decidimos no pecar. El que ha nacido de nuevo no peca, hermano. Y el punto ese es bien duro, porque el que ha nacido de nuevo no peca, o no practica el pecado. Pues pongámoslo un poquito más light, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque fíjense que yo quiero que Dios me use. El hermano decía algo muy cierto. Yo quiero que Dios me use, y este es un reto. Por eso yo allá atrás estaba contando, hermano. Entonces, lo que digo yo es, lo que yo guardo en mi corazón es que usted decide
en qué punto usted le va a servir al Señor. Porque mire, ¿cuántos de aquí nos levantamos en la madrugada ahora? Casi ninguno. Casi ninguno. Y le pregunto yo a usted, ¿quién habla en la oscuridad? ¿Quién habla en la oscuridad? ¿Quién habla en la oscuridad? El Señor Jesús dijo estas palabras. Dijo, las palabras que les he hablado en lo oculto, en lo oscuro. Él es el que habla en la oscuridad. Por eso es que cuando usted se levanta, ¿por qué el Señor Jesús tenía el buen hábito de alejarse a las montañas y orar toda la noche? ¿Por qué Él tenía ese buen hábito? ¿Usted nunca se ha preguntado? Porque le gustaba ir de noche. No. Mire, yo he escuchado muchos que van a las montañas a orar y se van y regresan igual. No hay un cambio. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, dijo el Señor Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Cuando vayan a orar, entren a su aposento, cierren la puerta y oren al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es que eso es lo que tenemos que ver nosotros. Nosotros ya no estamos en un ¿cómo se dice? En un gobierno democrático o republicano. Nosotros estamos en una tetrarquía, en un reino donde el rey dice y se tiene que cumplir. Pero ese es el problema de nosotros, que nosotros no cumplimos. Pero somos muy buenos para decir, Señor, ayúdame, Señor, mira. Señor. No, en eso sí somos buenos. Pero en hacer lo que el Señor quiere que hagamos, somos muy flojos. Perdónenla, si es una mala palabra, discúlpeme, no lo quiero ofender, pero somos muy haraganes, muy holgazanes, pues. ¿Por qué? Porque no nos gusta hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Y un discípulo, para ser libre, debe de permanecer en la palabra. El que permanece en la palabra va a llegar a ser libre. Entonces, fíjese que para ir caminando un poquito, que se emociona uno, acompáñame a Romanos 6:12 y 6:13. Porque yo tengo la pequeña mala costumbre o el pequeño mal hábito de adelantarme siempre. Pero acompáñame a Romanos 6:12 y 6:13. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Ese es el que leímos en la casa que no me acuerdo. ¿Qué dice Romanos 6:12 y 6:13? No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan en sus apetitos malsanos, ni digan a sus miembros para ser instrumento de iniquidad para el pecado, sino dispónganse ante Dios como humanos que están vivos de entre los muertos y sean sus miembros instrumentos para la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Quién decide hacer eso? Yo decido hacerlo. Yo decido pecar como yo decido no pecar. Pero la gracia de Dios es la que nos cubre a nosotros. Y eso es lo lindo del Señor. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y empezamos a caminar este camino, la gracia del Señor es nuestra sombra. Está sobre nosotros. Y la gracia de Dios es la que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Pero la gracia de Dios es un aliado del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Por eso es que nosotros estamos bajo la gracia, decimos, ¿verdad? Y no bajo la ley. Entonces la gracia del Señor es la que nos ayuda, nos cubre y no podemos pecar. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es la que nos va ayudando a limpiarnos. El hermano dijo algo muy bonito, que dijo que habíamos que santificarnos.
Y vamos a seguir adelante porque si no, no vamos a terminar esta hojita. Y hay que terminarla. Entonces, dice la hojita. ¿Qué debemos pedir? Dice la hojita. Mateo 6:10. ¿Qué debemos pedir? ¿Quién me lee Mateo 6:10? ¿Qué dice? Ya se me perdió mi bolígrafo. Recio, hermana, recio porque no le oigo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Amén. Aquí tendríamos que hablar del reino de Dios, pero no vamos a hablar del reino de Dios, sino que vamos a hablar de esa palabrita que dice, ¿qué es hacer su voluntad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Miren, se la voy a poner de esta manera. Usted es lector de la Biblia, creo yo, como yo también creo. Pero dígame un versículo bíblico que usted tenga en su corazón que diga, esta es la voluntad de Dios. Mire, la hermana dice amar a nuestros enemigos. También uno que dice, un versículo que dice, esta es la voluntad que presentéis vuestros cuerpos. Mira otra. ¿Vuestros cuerpos qué? Como sacramento vivo. Ándale. Ahora, Como sacrificio vivo. Vamos a sacramento vivo. Sacrificio. Sacramento es sacrificio. Sacramento. Vaya, ahora yo le pregunto, vamos a empezar primero con ¿qué es voluntad? ¿Qué entiende usted por voluntad? ¿Qué es voluntad? A ver. Es el... ¿Qué es voluntad? Cualquier cosa que se le venga a la mente. Disposición del corazón de alguien hacia algo. Disposición del corazón de alguien más. ¿Qué es voluntad? Perdón? El hacer. Hacer algo sin que me lo pidan. Hacer algo sin que se lo pidan. A ver, hermana Francis, ¿cuál es la voluntad de la niña? Que la Karen quiere comer. Dice que el diccionario dice esto, dice, facultad de hacer o no hacer una cosa, libre albedrío o determinación, dice, intención o deseo de hacer una cosa, esfuerzo, coraje, amor, cariño. Y entonces si aquí me ponen otro hoyo porque pregunto, ¿qué es facultad? Porque si voluntad es facultad, ¿qué es facultad? Es como el derecho, hermano. Es como un derecho. Dice el hermano, derecho. ¿Quién más? Facultad. Dice que lo que dice el diccionario, dice capacidad, dice, o aptitud física o moral que posee alguien, poder, derecho para hacer alguna cosa. Eso es lo que dice el diccionario. Pero a nosotros nos interesa saber qué es la voluntad de Dios. De cómo actuar, todo lo que uno hace ya es adorar a Dios, poner su copia lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere, quizás se tiene que hacer así. Un verso también que dice que la voluntad de Dios es todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo agradable. Ah, mire. ¿Se da cuenta? Díganme. Usted dijo que el diccionario decía voluntad de cariño. Dice facultad de hacer o no hacer una cosa, libre albedrío o determinación, intención o deseo de hacer una cosa, esfuerzo, coraje, amor, cariño. Pues yo pienso que la voluntad de Dios es la intención, el deseo de hacer algo perfecto en nosotros. Amén. Entonces, concluyamos en algo. Entonces, hacer la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios no peca. Amén. El que hace la voluntad de Dios no peca. ¿Sí o no? No deberíamos. Ok. No debemos, hermano. Entonces ahí, a ver, dígalo. No debemos pecar como hijos de Dios que somos.
Pero tenemos que recordarnos que mientras estemos en este cuerpo de pecado, no podemos hacer nada, lamentablemente, decir, no voy a pecar, ni por más espiritual que uno ande, hermano. Amén. Por una mirada, por algo. Sí, amén. Ahora, ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y dice Hebreos 4:15 dice, sí, Hebreos 4:15 dice, yo lo voy a leer en dos versiones diferentes, usted sígame Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquencias, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y las últimas palabras que dice. Solo que ella jamás pecó. Hebreos 4:15 en otra versión dice, pues no es tal nuestro sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias, habiendo voluntariamente experimentado todas las tentaciones y debilidades, a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros en el ser de hombre. Entonces, si Él no pecó y Él es nuestro ejemplo a seguir, estamos en un serio problema. Estamos en un serio problema. Porque discípulos de qué debemos de ser, ¿de quién debemos de ser nosotros? De Jesucristo. Fíjese que en Jesús no había pecado. Y fue tentado en todo. En todo, dice ahí. Pero en Él no había pecado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, en nosotros no debe de haber pecado. ¿Sí o no? Dice la Escritura, y vuelvo otra vez al versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado. Entonces, nosotros le damos vida ahora a un versículo que está en Hechos. Hechos 3:19. Ahora nosotros le damos vida a ese versículo. Porque acuérdense que la palabra de Dios se tiene que hacer vida en nosotros. Entonces, dice ahí 3:19. ¿Qué dice? Y entonces pues, y conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio. Amén. De la presencia de Jehová. Le pregunto, ¿cuántos arrepentidos sabemos aquí? Todos. 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 Ahora, ¿cuántos convertidos sabemos? Todavía estamos pecando. Estamos en el proceso. Por eso es que nosotros le damos vida a ese versículo ahorita, porque estamos en la conversión. Por eso le decía yo a usted que el evangelio es radical. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Es imposible. Es imposible. Entonces, Hermano, entonces ese versículo de Dios que dice que se me olvidó. Se me olvidó que... Cuando estaba hablando se me olvidó. no se preocupe, brother. Ahorita se va a acordar. Oye, hermano, de esos arrepentidos y convertidos, convertir es regresar a, ¿no? Convertido es regresar a como estábamos antes. Regresar a, o sea, A como estábamos antes. ¿Me entiende? A nuestra esencia, pues. A como salimos de allá. Allá salimos. Le hago una pregunta. ¿Por qué lloran los niños cuando llegan aquí a la tierra? ¿Por qué lloran los niños? ¿Ah? ¿Por qué lloran los porque niños? les pegan. No, ¿Ah? pues les pegan para que respiren. Va, Para agarrar aire. va, dice la hermana para agarrar. atmosphere. Ok. ¿Y no será que él no quiere venir a este mundo de pecado? ¿Quién sabe? Yo nunca había pensado que por eso lloraban. Pero yo le estoy dando, yo nomás le estoy dando algo para que usted piense y me ayude a pensar. ¿Me explico? Me explico, porque adentro él está tranquilo. Adentro él está tranquilo. Pero cuando sale, ¿por qué llora?
Porque en lugar de llorar debería salir contento. Ya llegué, ya estoy aquí, gloria a Dios, aleluya. No. Porque sale, mire, el alma cuando sale y el Espíritu de Dios, el Espíritu llega, usted lo que, el niño lo que hace es que agarra vida para no morirse en este oxígeno. Entonces yo le pregunto, ahora, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos todo lo que Él dice que nosotros hagamos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vivir una vida en el Espíritu, decía el hermano. Y la vida en el Espíritu es ser santo, santificarse completamente. Porque ser santo, si todos lo ponemos, todos decimos, es apartarnos. Yo no me junto con la chusma. No. El ser santo quiere decirte que yo me voy a apartar del mundo para Él. Y que voy a hacer lo que Él dice que yo quiere que Él haga. Entonces, si yo soy discípulo del Señor y yo permanezco en la palabra, yo tengo un trabajo que realizar. ¿Y cuál sería ese trabajo? Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo, pero el evangelio. Ese es todo el rollo de esto. Pero el Señor, nosotros no vamos a poder hablar de Cristo allá afuera si en nosotros existe el pecado. Yo se la pongo así de fácil. ¿A cuántos hoy en el día usted le habló de Cristo? Vaya. Aún. Y solo una persona vimos, solo dos personas vimos. Vimos un montón. ¿Me entienden? Y ese debería de ser nuestra voluntad. La voluntad del Padre es que nosotros revivamos a esas almas que están muertas. Esa es la voluntad del Padre. Acompáñenme a un versículo que está en Juan. Hermano, ya me acordé del versículo. Hay una pregunta que le hacen a Jesús, no recuerdo qué pregunta sea, pero Jesús les contesta, no todo el que me diga Padre entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace mi voluntad. O sea, acompáñenme a Juan 6, 38 y 39, hasta el 40. Que lo tiene, que lo lea. Y ya vamos a ir terminando porque siempre me salgo de... Léalo, hermano. 38, Sí. 40. Sí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si está en la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Amén. O sea que, por ejemplo, si yo acepto a Cristo y creo en Él y todo, pero no es la voluntad de Dios que yo sea salva, entonces no va a ser salva. No, amén, usted es salva si usted cree en el Señor Jesucristo. Porque es lo que está diciendo. Si está en la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él. O sea que si es decisión, si Dios dice, ok, tú vas a ser salva, vas a ser salva. Pero si no, si por ejemplo yo acepto a Cristo y Dios no decidió que yo iba a ser salva, entonces no soy No, salva. es que usted recibió a Cristo, usted recibió a Cristo porque en el propósito de Él usted estaba que lo recibiera. Porque si no, usted no lo hubiera recibido. El mensaje sale para todos. Habemos 1 millón de personas y hay un solo predicador. Y el predicador lanza la palabra. Los que van a ser añadidos, como dicen Hechos, van a recibir la palabra, van a agarrar el convencimiento y van a entrar al reino de Dios. Eso no es... No será cuestión de traducción en la Biblia, porque dice, Eso y va... esta es la voluntad. Ahora, hermana Wendy, hay un sí que es sí de afirmación y un sí de duda. Amén.
¿Me entiendes? Entonces, puede ser que me esté diciendo, sí, esta es la voluntad. Voy a leer mi versión. Voy a leer mi versión para que ustedes la lean, para que tengamos un poquito más de luz. Dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos el último día. Por lo tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve, aquí vamos a poner una cosa, todo aquel que ve, dice, o conoce dice al Hijo y cree en Él, cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mire cómo es el Señor, porque el Señor siempre le va a enseñar a usted lo último de lo que Él va a hacer con usted. Porque le hago la pregunta, ¿quién ha visto al Señor? No. Ninguno. ¿Quién conoce al Señor? Pablo lo conoció y no lo vio. ¿Quién conoce al Señor? ¿Quién cree en el Señor Jesús? Amén. Entonces, fíjese cómo está el orden. Nosotros tenemos que llegar a ver al Padre, pero tenemos que conocerlo primero. Pero primero tenemos que creer. Ahora, ya creímos, ahora lo estamos conociendo. Es ahí donde entra la palabra de convertirse. ¿Por qué? Porque yo estoy arrepentido, pero en el proceso estoy para convertirme. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la voluntad del Padre es que nosotros creamos en el Hijo, conozcamos al Hijo y que miremos al Hijo. Ahora, ¿cuándo lo vamos a ver? No, ahorita. Es aquí donde nosotros lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si no, fíjese que nosotros, fíjese. Viene Pablo, veamos la figura de Pablo. Pablo era un hombre que tenía conocimiento, sabía la escritura. En aquel entonces le llamaban el Pentateuco o la Torá o el Nuevo Testamento. Él tenía todo ese conocimiento, conocía la ley, pero él no conocía a Jesús. Entonces él vio a Jesús. Dice que él vio una luz resplandeciente. Y dice que cayó postrado. No me diga que cayó del caballo, porque no cayó del caballo, no había caballo ahí. Cayó postrado, dice. Entonces cuando él cayó postrado, sus ojos se le fueron cerrados. Ahora, tuvo que llegar a alguien, le puso las manos, cayeron las escamas de los ojos. ¿Y qué sucedió? Miró. En esa oscuridad, ¿a quién miraría él? A Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Quién habla en la oscuridad? Jesús. Entonces, por eso es que debemos de buscar al Señor en la madrugada, lo dice Isaías. Creo que es 54:4. Lo dice. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor en la madrugada. Es bonito orar en la noche, digo en el día. Y sería bueno que, porque el Señor dijo, velad y orad en todo tiempo. Pero su intimidad, dice que alguien me predicó y me llegó a mí esto en el corazón y dije yo, Señor, esta es tu voluntad porque quedó en mi corazón. Y fíjese que todos nosotros deberíamos de tener un altar en la casa. Todos deberíamos de tener un altar en la casa. Un lugar donde podíamos intimidar con Él. Porque es bonito orar en grupo. El Señor manda bendición. Es lindo ir a la iglesia. El Señor manda bendición. Pero más hermoso es tener una intimidad con Él.
Porque pongámonos en este punto, en cuestión de amores. En cuestión de amores, uno quiere tener intimidad con su pareja. ¿Y qué hace uno? Busca ese momento para estar con él o con ella, a solas, como sea. Pero el punto es que nosotros debemos de tener un altar en la casa. Dice que esto ha pegado a mi corazón y yo quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, hermano. No te voy a olvidar. Dios está, el Hijo está a poco tiempo de hacer su aparición aquí en la tierra. Y nosotros debemos estar santificados porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si viene el Señor como en aquellos días y nadie de nosotros lo ve, estamos en un serio problema, hermano. Entonces, sin santidad es imposible que nosotros podamos ver al Señor. Por eso es que vivir una vida en el Espíritu es primordial en nuestra vida. El hermano decía que siempre vamos a pecar, siempre nos van a meter canillas, hermano, siempre. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Por cuanto nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros podemos llegar a santificarnos a tal punto que en el momento en que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor, podamos ver su rostro. Es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde nosotros vamos a entender cuál es nuestro propósito, hermano. El hermano decía una cosa tan hermosa, dice que él iba manejando y de repente dice que como que le quitaron algo de aquí. Y fíjense, hermano, que así es. Así es cuando el Señor quiere darte un propósito. Cuando el Señor quiere poner un plan en tu vida, así es. Se te caen las escamas de los ojos y tú empiezas a ver de diferente manera. Dios quiere usarte. Dios te va a usar en gran manera, pero depende de tu santificación, de lo que tú quieras hacer y de alcanzarlo. Yo ya me iba a ir a mi lugar porque ya era hora de la alabanza, se va a acabar, va a predicar, y me iba a ir. Y el Espíritu Santo me dijo, no te vayas y no voy a dejar predicar. Y yo dije, pues yo me acerqué y ahí, pero pues como ya sabía que sí, hasta pero en una de esas alabanzas que estaban, no me acuerdo cuál, pero era una alabanza, de repente se me abrieron mis ojos, era lo que me estaba diciendo ahí, que dice, no van a creer, dice, ya no van a creer, no van a creer, pero yo sé, pero es cierto lo que me pasó. Entonces yo de repente miré que venía algo caminando por el pasillo, yo estaba por el pasillo pero para atrás, por el medio, de repente vi muchos ángeles que venían y yo mi primera reacción fue quererme mover porque pensé que los iba a estar. Yo fue mi primera, o sea, nato, es lo que yo de repente sentí. Y yo veía que traían trompetas y tocaban las trompetas. Yo dije, eso que dice esa se me pegó el pasado, no sé qué. Y eso me vino a la mente, digo, sí, eso me vino a la mente, digo, estos vienen a unirse acá, ¿verdad? Dije, pero yo ya no quería lanzar porque pensé que iba a estar, pero dije, no, pues ya me acordé que no, pues ellos no sé cómo es el rollo, pero no sé cómo yo seguí lanzando. Amén. Amén. Así es, hermano. Mire, fíjese que yo no sé si usted le cree a la hermana eso, pero yo lo creo. Yo lo creo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo creo? Porque cuando nosotros estamos en santidad completa, hermano, usted declara cosas, usted dice cosas y suceden, hermano. Fíjese que yo, tal vez usted ya sabe mis testimonios, pero a mí no me cansa de contárselos. Yo estaba platicando con mi esposa y con mi nena y le digo, a ti el Señor te enseñó a manejar, no fui yo. Estábamos aprendiendo, teníamos una visitación del Espíritu, que cuando nosotros íbamos en el carro todos cantando, aleluya, gloria a Dios,
lloraderas, hermano, en el camino a la iglesia. Salíamos de la iglesia y lloraderas en el carro, seguíamos las nenas nosotros. Era que el que entraba a ese carro, hermano, se contagiaba de esa cosa. Entonces, yo me acuerdo que una vez le dije, mija, ¿quieres aprender a manejar? Y me dijo, sí. En 3 horas, 11 años, ya manejaba el carro como una profesional. Pero ¿por qué le saco a colación esto? ¿Por qué? Porque fíjense que mi esposa iba a tener una situación en la que solo Dios sabía lo que iba a pasar en ese momento. Entonces llegó un ataque contra mi esposa de dolores de cabeza, que no podía ella ni manejar ni nada. ¿Y sabe quién manejaba? ¿Quién la llevaba al trabajo y la recogía? La nena. Entonces, lo que le quiero dejar también en su corazón esta noche, y por qué le traigo esto a colación, es porque vamos a hacer la campaña, hermanos. Yo estoy bien convencido y sé que vas a tener problemas, hermano. Yo sé que vas a tener problemas, pero mira, afiánzate. Dice que el que permanece en la palabra será verdaderamente libre, hermano. Y tú afiánzate, vamos a tener problemas, pero miren, el que va con nosotros no ha perdido ninguna batalla, hermano. Él es el jefe, Él es el todopoderoso, el que va enfrente de nosotros. Entonces yo quiero dejarte esto en el corazón. ¿Por qué? Porque con santidad, hermano, nosotros vamos a botar todas esas cosas que hay alrededor de esta ciudad. Mi esposa, estábamos orando y de repente estaban 2 hermanos con nosotros y de repente el Señor da una visión. Y lo primero que da una visión es una nube que cae, y encima de la nube una ciudad. Y yo dije, gloria a Dios. Y yo lo agarré para mí, hermano. Yo levanté mi mano y dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el Señor nos ha dado la ciudad de Jadar. Bien convencido. Y sé que lo vamos a lograr, no para gloria y honra nuestra, sino que para que vean que en esta casa se habla de la palabra de Dios, no se habla de una teología, no se habla de algo que salió del corazón, no, se habla porque hay un convencimiento de que Dios está haciendo y va a hacer cosas grandes contigo. Y ese es un discípulo. Y lo vamos a ver. Mire, yo no sé si usted ha tomado en serio esto, pero los ayunos que hemos estado haciendo han mejorado nuestra relación. Los ayunos que hemos estado haciendo, hermano, nos ha fortalecido el espíritu. Y yo lo invito, ayunes 3 días a la semana. Yo siempre lo digo, sábado, domingo y lunes lo entregamos aquí, pero usted ayune los días que el Señor le ponga y usted va a ver la gloria de Dios. No descarte de su corazón el hacer un altar para el Señor en su casa. Aparte un lugar, aguarde ese lugar ahí, ore al Señor, pídale al Señor y usted va a ver la mano de Dios en todas las cosas que usted haga. Yo no sé si usted me cree, tal vez yo soy que estoy emocionado, pero déjeme decirle, hermano, sin santidad va a ser imposible que nosotros veamos al Señor. Y la venida del Señor está cerca, hermano. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero lo primordial es de que la venida del Señor está a punto y que nosotros tenemos que estar preparados para ver esa venida. Mire, preocúpese por sus hijos. Preocúpese por su cónyuge, preocúpese por todos los que están en su casa. Y al usted poner un altar en su casa, la presencia de Dios baja y usted va a empezar a ver que sus hijos, su cónyuge, lo que sea, va a empezar un cambio en su casa. Y después que esté ese cambio, entonces ya usted va a decir, wow, ahora sí, lo vamos a sacar allá afuera. ¿Por qué? Porque vamos a ensanchar nuestro lugar. El Señor ha puesto eso en mi corazón. Guárdelo, hágalo. Si lo quiere hacer, no lo haga. Si usted no lo quiere hacer, pero una cosa sí le digo: Dios está con usted. Dios está con usted. Amén. Y no lo va a dejar. Por cuanto has puesto tu tiempo, tu cuerpo y todo lo que el Señor te ha dado a merced de Él, el Señor hará grandes cosas, porque Él dijo estas palabras. Aleluya, aleluya. Porque todo aquel
todo aquel que haga la voluntad del Padre, que todo aquel que haga la voluntad del Padre estará siempre a los pies del Señor. Eso no está escrito en la Biblia, ni me pide el versículo porque no está, pero es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Si usted lo quiere guardar, aguárdelo. Pero una cosa sí le digo. Grande es el poder de Dios que lo ha traído a este lugar, en el cual usted está siendo capacitado, el cual usted va a ver que por medio de sus manos, por medio de sus palabras, por medio de lo que usted diga y haga, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Yo no sé si usted, como le digo, no sé si usted lo cree, pero la palabra de Dios dice, y anoche nos lo enseñaban, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí está el Señor. Amén. Si usted está solito o solita en su casa y no tiene a nadie, acuérdese que el Espíritu Santo de Dios está con usted. Donde 2 estén, ahí está el Señor. Amén. Entonces, yo quiero dejarle eso en su corazón y ya para terminar, vamos a nomás hacer un pequeño, unas pequeñas preguntas. Y las vamos a contestar siempre, nomás si las quiere apuntar. Dice, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ¿Qué no debemos de practicar? El pecado. ¿Qué es lo que hace ¿qué es lo que hace el pecado? Nos aparta de la santidad. Mateo 7:23 dice, mas entonces yo los contestaré, jamás los he conocido, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué debemos de tener entre hermanos? Una buena comunión. Primera de Juan 1:7. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad con Él, está asimismo en la luz. Se sigue de ahí que tenemos nosotros una común y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Es bueno confesar nuestros pecados? Sí. Santiago 5:15 dice, confesad pues vuestros pecados uno a otro y orad los unos por los otros para que seáis salvos, porque mucho vale la oración perseverante del justo. ¿Qué debemos pedir? Hacer su voluntad. Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? Si andamos en el Espíritu. Gálatas 5:16 y Gálatas 5:17. Digo pues, en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por cuyo motivo no hacéis vosotros todo aquello que queréis. ¿Qué es lo que nos va a llevar a conocer la verdad? El permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31 y 32 decía pues a los judíos que creían en Él, si perseveráis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos míos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense, hermano, volviendo a Gálatas, yo sé que estamos en otro punto, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, a veces he visto yo que muchas veces no son ni las cosas, los pecados que andamos cometiendo, el que no nos deja servir a Dios, sino a lo mejor puede ser la rebeldía. Aleluya, amén. La rebeldía puede ser un punto de que también nos está afectando para dar un paso a buscar a Dios. ¿Puedo contar algo luego que me pasó? Una experiencia con Dios, hermano. Una cosa increíble, hermano. Yo creo que ahí depende la prosperidad de cada uno de nosotros y podamos entender que en realidad Dios quiere las cosas mejores para nosotros. Una vez estando en mi casa yo, una mañana, fue un sábado, me acuerdo muy bien. Tengo mi niño recién nacido, tenía unos meses nacido él. Ya caminaba, pero yo lidiaba con él en ese sábado. Y como, no le digo que soy una persona muy espiritual, pero he aprendido a discernir la voz de Dios. Yo sé más o menos cuando Dios quiere mostrarme algo. O sea, comienzo a percibirlo inmediatamente. Y esa mañana, me acuerdo que iba pasando mi niño por el sillón, de chiquito, y yo le tiré el agarrón.
Y yo le agarró, y cuando yo lo estaba queriendo apapachar y abrazar y todo, él se resistía. Y otra vez, y otra vez, y él otra vez. Bueno, me enfadé y lo puse en el piso otra vez. Y ahí me habló Dios, me dijo Dios. Me dice Dios, así son ustedes, rebeldes. Dice, ¿cuántas veces yo los he querido bendecir y ustedes no se dejan? Aleluya. Me quedó así, oh Señor, perdóname, es cierto. Somos rebeldes en contra de tu voluntad. Eso puede ser algo, hermano. Si no tenemos cuidado, eso puede ser algo que está tropezando, nos está haciendo pararnos para no ser piadosos. Amén. No hay que contradecir las cosas que digan. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Aleluya. Vamos a orar, vamos a entregar el servicio. Quiero dar algo. Tuvimos corte con Carlos el miércoles pasado. ¿Se acuerda que el lunes el hermano dijo, no vamos a pedir, vamos a dar gracias? Yo me recuerdo. Estábamos ya en corte. Ya estábamos sentados ahí cuando el Señor me dijo, Isaías, vete a Isaías. Y yo le decía, Dios mío, y ahí voy. Isaías 12:4. Dice, y entonces dirán, den gracias e invoquen al Señor, cuenten a las naciones las cosas que ha hecho, recuérdenles que Él está por encima de todo. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la tierra. Den gritos de alegría, habitantes de Dios, porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y fue algo muy hermoso porque antes de que le tocara a él, estaba una persona con su abogado de Joshua, aquel muchacho, aquel joven, yo le vi abogado y él pues no perdonaba. Entonces yo cuando lo entendí le digo, Señor, que tú estás sobre encima de cada uno de ellos, y ellos se encontró y me ponía el Señor, tenía una paz. Que cuando salimos yo le di gracias y les digo, le voy a danzar a mi Señor, no me importa que vean que estoy loca aquí afuera. Y entonces andábamos caminando y yo le danzaba a mi Señor, pero dándole gracias. Aleluya. Gracias a nuestro Señor.